Nacimos pioneros en Latinoamérica, cuna de artistas, territorio de maestros, bastión de libertad. Contigo fuimos resistencia frente al oscurantismo. Contigo nos transformamos en pilar de la cultura teatral independiente. Como ocurre en la historia de muchas sociedades modernas, la cultura adopta una posición muy clara en favor del cambio. Hay ciertamente una cultura oficial, domesticada, rutinaria, que intenta defender las instituciones establecidas, pero los creadores son, por definición, gentes que cuestionan lo existente y se preguntan qué hacer para mejorar la realidad. En esta línea está el Teatro Independiente Uruguayo, un teatro de una gran importancia, y está también el Teatro Circular. Cuando llegó el golpe militar, en Uruguay se produjeron dos posiciones, una representada por el Galpón, un notable grupo que se exilió en México e hizo su trabajo desde fuera, y luego un teatro independiente que se quedó dentro. Y entre los grupos que se quedaron, uno muy fundamental es este Teatro Circular de Montevideo. ¿Hasta qué punto esta convocatoria que se proponía desde el Teatro Circular logró en esa época tan oscura hacer que todas las noches, 2 veces por día a veces, funciones anunciadas a las 3 de la tarde y funciones con apagones que en esa época eran muy frecuentes y que se resolvían con faroles a mantilla que se traían acá? Se le preguntaba al público, ¿ustedes quieren que tenemos un apagón? ¿Seguimos con faroles a mantilla o le damos la entrada para que vuelvan? Y el público clamaba, seguimos con los faroles a mantilla. Bueno, esas son épocas heroicas en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? O sea, resolver y estar en medio del temporal y en medio de todo lo más negativo que uno se puede imaginar, logrando que la gente se reuniera en este teatro, se riera o se emocionara y se reconociera, porque este teatro además tiene una forma que permite que el espectador vea el espectáculo y vea también más allá a sus compatriotas. Eran momentos difíciles en los cuales se exigían, no había censura previa, pero te decían, antes de estrenar, mándeme el texto para que leerlo. Entonces ya eso, a la flauta. Ya uno dice, voy a hacer tal obra, Brecht no voy a hacer, ¿viste? Pero eso también le dio, esto parece una contradicción tremenda, pero es importante resaltarlo, le dio una convicción a todo el movimiento teatral. O sea, en la dictadura, ¿no? La gente no hacía teatro por arte, no solamente por arte, sino también por ideología. Por ideología, cuando digo, no partidaria, sino en defensa de los valores puros de este país, que es un país maravilloso. Nosotros vivimos en un país maravilloso, ¿no? La lucha por la dignidad, la lucha por la libertad, la lucha por la democracia. La posición, pues, de este grupo fue encontrar obras que, en complicidad con los espectadores, pudieran saltarse las normas de censura y pudieran hablar de la realidad uruguaya, pudieran hablar críticamente de lo inmediato, utilizando, eso sí, pues de pronto una novela que por estar escrita en el año 18 pudiera parecer que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en el país. Como no se podía hacer nada, porque teníamos un señor que vigilaba especialmente la programación, al que había que presentarle el libreto para ver si lo aprobaba o no lo aprobaba, y que después venía a ver si no se había cambiado nada de ese libreto. Porque los actores somos siempre sospechosos. El actor y la gente de teatro siempre en la sociedad ha sido buscada porque nos divierte y nos entretiene, pero siempre tienen hambre, pueden robar, ¿no? No son gente que crea en nada. Entonces, cualquier espectáculo teatral tenía otra connotación. Era el espectáculo teatral, por supuesto, pero también las cosas que se decían a través del escenario y cómo los espectadores, ¿no?, recibían ese mensaje.
¿no? Porque las condiciones sociales del momento hacían que si uno dijera viva la libertad, era una llamarada. No decías viva la libertad, nada más, y un concepto. Pero en aquel momento se convertía en un acto político. Y eso hizo que muchos teatristas tomaran conciencia de la importancia de seguir trabajando en grupo, luchando para mantener vivo el arte escénico. Entonces acá se producían actos civiles, diría yo, más que espectadores viendo una función, se producían actos de asambleas, eso eran, asambleas. Todavía faltaban 2 años para que se hiciera la gran asamblea del plebiscito, ¿no? No se podía andar por la calle reunido, pero acá sí se reunían. Que en la calle, no se olviden que ustedes, mucha gente joven hay acá, no se olviden que en la época de la dictadura, todos vivimos en este país, en la calle no podía haber más de 5 personas juntas. Si había 5 personas juntas hablando de fútbol, lo que sea, venía un... El Rey y la Muerte, Florencio, 1981. Este herrero Miseria llevaba el relato y a la vez actuaban en las escenas. Él era el relator y el actor de la cosa. Esto en cuanto a la forma. En cuanto al contenido, el herrero Miseria representa una serie de valores que para nosotros son muy caros, porque además no te olvides que otra de las cosas que nosotros tratamos era hacer un teatro rioplatense, o sea, donde el público escuchara la manera de hablar y la manera de ser de estos pueblos. Una farsa criolla muy linda, muy divertida, pero muy divertida, sobre un herrero, bueno, que está, ¿no? Tipo de campaña, una obra muy, muy uruguaya, una adaptación que hicieron. Y entonces, bueno, bajaba Jesucristo, no sé cuánto, y entonces le pedía 3 promesas al herrero, porque el herrero lo había tratado bien, era un típico hombre de campaña, esos que miran y dicen, bueno, no sé, todo es tal vez, quizá, y no hacen nada. Y cuando en un momento el herrero Miseria decía, un parlamento así, a Miseria le habían dado la posibilidad de que ganara siempre al juego, pero ganaba tanto que la gente no quería jugar con él. Entonces, un día se quedó sin contrincantes, porque muy lindo ganar siempre, pero después si nadie juega. Entonces él explicaba, lo que pasa es que Miseria había abusado del poder que le había dado nuestro Señor. Y nunca se debe abusar de un poder, porque eso, tarde o temprano, se paga. Decía Miseria contando su historia. Pues imagínate lo que era esto acá, era una cosa que te dan ganas de salir corriendo porque la gente se paraba, aplaudía, gritaba. Solo que dijeras la palabra libertad ya había un rum rum, pero cuando decía un parlamento como ese, nunca se debe abusar de un poder, porque eso, bueno, y eran realmente actos cívicos. Se convirtió en acto político porque al final de la obra decíamos yo hacía el herrero, ¿no? Que él terminaba subido a un árbol y del árbol no lo podía bajar nadie. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, digamos, en esa especie de fábula, le había prometido que mientras estuviera arriba del árbol, nadie lo iba a bajar. Entonces me quedo a vivir acá y viviré 1000 años, dijo él, ¿no? Y en la obra la terminábamos con una frase de Martín Fierro que yo decía, que fue agregada faltando 2 días para el estreno. La obra terminaba con, bueno, aquí te espero, decía el paisano que lo hacía el viejo, arriba del árbol. Y yo le leía una frase de Martín Fierro, un verso que decía, el verso dice, no hay tiempo que no se acabe, ni tiento que no se corte. Entonces yo hacía una pausa y decía, total, quédese tranquilo, total, pensemos bien. No hay tiento que no se corte, pausa, ni tiempo que no se acabe.
ovación en aquel momento. ¿Por qué? Porque era el tiempo de la dictadura. ¿Es claro? La gente entendía el mensaje por debajo que había, que esta dictadura que estamos viviendo se va a terminar. Y nadie te podía hacer nada, porque es un verso de Martín Fierro. Por eso las circunstancias sociales hacen que el teatro tome un significado en algún momento y en otro no pasa nada. Y claro, porque en este momento no. Yo creo que hacemos el Herrero ahora y la gente va a decir, ah, está bien, buen espectáculo. Nada más. En aquel momento era un lugar de reencuentro, digamos, con gente que se miraba de costado y decía, ¿no? Era teatro también, vamos a no olvidarnos, no era nada, habíamos encontrado, y eso es una de las cosas que para mí siempre llevaré, había encontrado que hacer teatro tenía un sentido mucho más allá del que uno creía, de ese servicio cultural, de ese alegrar a la gente, de esa cosa tan importante que creo que sigue teniendo siempre, ¿no? Había entrado a formar parte de la resistencia a la dictadura, con las mejores armas, con las armas del arte, sin bastardearlo, haciéndolo de la mejor manera, con los mejores actores. Aquí voy a recordar a Rosita Bafico, que no la tenemos ya con nosotros, que fue una figura maravillosa. Nosotros no hablábamos de la represión, ni hablábamos de los dictadores, no decíamos, los dictadores son una mierda, unos hijos de puta, no decíamos eso, porque no se podía además. Pero ahí estaba la muerte que los representaba, y ahí estaba el uruguayo, pobre, miseria, pero con una astucia que le permitía zafar de la situación, y por un ratito darte la idea de que era posible vencer a la muerte. Traducido, era posible salir de ese marasmo y vencer a esa dictadura.